Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí una vez más para llevar el mensaje de Dios, hermanos. Y el día de hoy vamos a leer Colosenses, mis hermanos, la carta a Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Yo le invito, hermano, que tenga su Biblia ahí en su mano, hermanos, ahí con usted, porque vamos a ver un libro de la Biblia el día de hoy, hermano. Colosenses 3, del 12 al 14. Dice la palabra de Dios: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros, y perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Hermanos, hemos venido hablando, y desde el mensaje que dio mi hermano Joel el lunes y el mensaje de ayer, hermanos, hemos venido hablando de ese perdón, de ese amor que debe haber entre nosotros como hermanos, que nos une la misma sangre que es la de Cristo. Y para el día de hoy, que veamos el libro de Filemón. Yo sé que posiblemente es un libro que a lo mejor hemos leído una vez nomás, o tal vez ni siquiera lo hemos leído. Pero a pesar de que es un libro tan corto, hermanos, tiene una gran, pero hermosa y gran enseñanza. Que también un libro inspirado por Dios, una carta inspirada por Dios por medio del apóstol Pablo. Y hoy quiero que nos metamos de lleno, hermanos, en esa carta, en esa epístola. Y como le decía ahorita, tome su Biblia, hermano. Yo le recomiendo que tenga su Biblia. Vamos a estar únicamente en el libro de Filemón. Antes de empezar a leer los versículos, hermanos, hay que saber, hay tres personajes principales aquí: Pablo, Filemón y Onésimo. Pablo ya lo conocemos, hermanos, es el apóstol Pablo. En este momento en que Pablo escribe la carta a Filemón, y como nota, Filemón y Colosenses son cartas enviadas al mismo tiempo a la iglesia de que estaba en Colosas. Entonces, Colosenses y Filemón, hermanos, son enviadas al mismo tiempo. Entonces, cuando las escribió Pablo, estaba encarcelado en Roma, en lo que se le conoce como un arresto domiciliario. Y Pablo tenía cierta libertad para predicar el evangelio. Ese es Pablo. El otro personaje en esta carta es Filemón. ¿Quién era Filemón? Bueno, él, lo que se conoce, lo que se sabe es que fue convertido por Dios, por medio del apóstol Pablo, en Éfeso. Y después Filemón se convierte en un miembro de la iglesia de Colosas. La iglesia se reunía en la casa de Filemón. Filemón era un hermano en Cristo que pues tenía cierto nivel económico. Y dentro de ese cierto nivel económico, como se solía hacer en ese tiempo, hermanos, tenía un esclavo. Al menos sabemos que es un esclavo. Y ese esclavo se llamaba Onésimo. Ahí metemos al tercer personaje de esta carta, que es Onésimo. ¿Qué sabemos de Onésimo? Bueno, como les decía, era esclavo de Filemón. Y al parecer, y lo vamos a ver conforme a la carta, al parecer Onésimo hurta algo de la casa de Filemón, algo hubo un daño, algo pasó ahí, que Onésimo se va, huye a Roma. Y por la gran misericordia y gracia y soberanía de Dios, Onésimo, el esclavo, se topa con Pablo en Roma, se convierte a Cristo. Después Pablo se da cuenta que Onésimo es esclavo de Filemón, y Pablo lo quiere enviar de vuelta para arreglar la situación con Filemón. Esos son los tres personajes, hermanos. Y yo, en esto que le dije, le resumí la carta a grandes rasgos. Pero quiero que vamos a seguir viendo, hermanos, versículo por versículo. Y quiero que sobre todo, hermanos, pongamos especial atención, hermanos, en las palabras, literalmente las palabras que usa Pablo. Primeramente, hermanos, versículo 1 y 3. En la epístola a Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado y coadjutor nuestro, y a la amada Apia y Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, hermanos, ¿qué vemos? ¿Hacia quién va dirigida la carta? A Filemón, a su familia. Apia era la esposa, Arquipo era el hijo, y a la iglesia. Entonces aquí, hermanos, quiero que se vaya haciendo una idea
Quiero que tratemos, hermanos, de imaginarnos el escenario. Esta carta, especialmente hablando de Filemón y también Colosenses, iba a ser leída delante de toda la iglesia, ¿sí? Pablo manda la carta con Tíquico y junto con Onésimo. ¿Qué pasa, hermanos? Yo quiero que se imaginen, hermanos, la iglesia congregada, Filemón ahí sentado durante un culto, empezando el culto, y llega Tíquico junto con Onésimo. Todos están ahí a la expectativa, y por lo que sabemos, posiblemente lo que hizo Onésimo dañó no nomás a Filemón, sino a varios de la iglesia. De la manera, hermanos, que esta carta iba a ser leída delante de toda la iglesia. Por eso aquí Pablo lo especifica. ¿Qué más vemos aquí, hermanos? Quiero que vean, hermanos, las palabras de Pablo desde el principio, hermanos. Pablo, en esta carta especialmente, y la mayoría de las cartas que he escrito, Pablo jamás se exalta a sí mismo. Y tenía de qué. Y lo vemos en sus cartas. Tenía de qué exaltarse. Hebreo de hebreos, fariseo como nadie. Celoso a cuanto a la ley. Tenía de qué exaltarse humanamente hablando. Pero Pablo comienza diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo. Y luego, hermanos, para ese momento, también vaya siendo la idea, Filemón aún no sabía lo que Pablo le iba a pedir. Filemón vio entrar a la iglesia a Tíquico, que era ayudaba a Pablo, y ve a Onésimo, su esclavo que había escapado varios años atrás. Filemón todavía no se va imaginando qué va a pasar, pero yo creo que ya iba sospechando. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Fíjense muy bien. ¿Qué pasa con Filemón? Filemón era famoso, por decirlo de alguna manera, por ser un gran consolador para los hermanos. Se preocupaba por los hermanos. Se preocupaba cuando un hermano estaba lastimado, cuando un hermano no se sentía bien, cuando algún hermano traía alguna preocupación. Era famoso. Dice: oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús para con todos los santos. O sea, Filemón era alguien conocido. En el versículo 7, porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, hermano, han sido recreadas las entrañas. O sea, eso quiere decir los corazones de los santos. Filemón era el hermano que se caracterizaba de los demás hermanos por tener ese amor fraternal expresado en gran manera. Versículo 6. Pero Pablo le dice: estoy orando por ti, Filemón. Estoy orando por ti, Filemón. Y a lo mejor no se puede entender muy bien lo que dice el versículo 6. Pero en otras palabras, hermanos, lo que Pablo está orando a Dios para Filemón es que a Filemón lo llene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es mejor en una situación y que tiene que ver con la comunión que tienes con un hermano. Entonces están leyendo la carta y Pablo dice: Filemón está orando por ti. Que Dios te guíe, te dé el conocimiento de esta situación que te voy a decir y que tiene que ver con un hermano. Pablo quería, hermanos, fíjense muy bien, Pablo quería, le vuelvo y repito, imagínense, la carta era leída a toda la iglesia. Y hermanos, nosotros pasamos una situación parecida. Si lo recuerdan, cuando mi hermano pastor estaba un poco más enfermo, hubo una carta que él mandó y se leyó por medio de un hermano de la iglesia. No sé si recuerden, mis hermanos de Monte Santo. Imagínense la misma situación aquí. Lo mismo. Una carta enviada por el pastor de la iglesia y estaba siendo leída. Y le está diciendo ahí, Pablo le está diciendo a Filemón, que Dios te dé, está orando porque Dios te dé conocimiento y realmente te guíe a hacer lo que está yendo. A Filemón, quien es famoso por su caridad. Pablo quería
que fuera un mensaje para la iglesia acerca y el deber de perdonar. Versículo 7. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, hermano, han sido consolados muchos corazones de los santos. Posiblemente pueda pensar, bueno, hermano, Filemón tenía el don de la misericordia. No sé, hermano. Lo que sí sé es que todos, empezando por casa, veíamos en los pasados días el amor por el prójimo. Y el prójimo más cercano, a excepción de la familia, haciendo un lado a la familia, somos nosotros los hermanos de la iglesia. Somos nosotros. Y nosotros mismos debemos tener esta caridad, hermano, que está aquí expresada de Pablo hacia Filemón. Ahora yo le quiero preguntar, quiero hacer un espacio aquí, hermano, y le quiero preguntar, ¿cuál sería su actitud, hermanos, ante una situación semejante? Quiero que se ponga en el lugar de Filemón. Un hermano de la iglesia lo dañó. Se fue. Está regresando. Y aparentemente el pastor está pidiendo, o ya puede ir sospechando, que tal vez le va a pedir que lo perdone. ¿Cuál sería su actitud, hermano? ¿Cuál sería nuestra actitud ante una situación así? Porque para que Onésimo haya huido de Filemón, no creo que haya sido una ofensa ligera. Huyó hasta Roma. Versículo 8. Fíjese lo que dice. Por lo cual, hablando Pablo, aunque tengo mucha resolución, o aunque tengo mucha libertad, en otras palabras, en Cristo, para mandarte como conviene, aunque soy Pablo y te puedo decir y tengo toda la libertad como apóstol de Jesucristo, que es Pablo, y Pablo, tengo la libertad como para decirte lo que debes de hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo como apóstol tengo la libertad de decirte lo que tienes que hacer. Y quiero que vea, si Pablo lo hubiera dicho así, Filemón debía sujetarse a Pablo. Porque Pablo era el apóstol, era de alguna manera encargado todavía de la iglesia, de las iglesias que había abierto Pablo. Hermanos, aún delante de los que Dios ha puesto como presidente, presidenta, pastor, encargado, lo que sea, los que Dios ha puesto enfrente, hermanos, tienen toda la libertad, hermanos, mientras sea bíblico, ya lo sabemos, de mandarnos lo que sea correcto, mientras no salga de la voluntad de Dios y la vemos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. O sea, si Pablo simplemente lo hubiera mandado, porque tenía la libertad de hacerlo, Filemón si hubiera tenido que someter a Pablo, y era lo correcto, y hermano, ¿cómo sabe que es lo correcto? Bueno, pues, el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, era bíblico. Si Pablo lo mandaba, era bíblico. Pero ¿qué hizo Pablo? Versículo 9. Ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo viejo, y aún ahora prisionero de Jesucristo. Ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado de mis prisiones. Pablo, teniendo la libertad, no lo hace de manera, teniendo la libertad para poder hacerlo, no lo hace, sino que dice, te ruego por amor, Filemón, te ruego que recibas a Onésimo. Hermanos, qué lección para todos nosotros, qué lección, hermanos, cuando queremos exhortar a un hermano, aquí está el ejemplo, aquí está el ejemplo. Aún si un encargado de la iglesia nos exhorta y lo manda simplemente, mientras sea bíblico, y lo manda simplemente por es lo correcto, y nos manda simplemente porque sí, porque es lo correcto, debemos someternos, pero la mejor manera de hacerlo es la misma manera que lo hace Pablo. Tengo la libertad, te ruego en amor que lo recibas. Hermanos, Pablo en humildad y amor pide por el perdón a Onésimo. En esta sociedad
Entre más gente mandas, más autoridad tienes. Eso es la sociedad. Entre más autoridad tienes, entre más gente mandas, más autoridad tienes. Pero la Biblia es diferente. Más autoridad tienes, más pies lavas. Eso es lo que nos falta, mis hermanos. Eso es lo que le falta mucho al cristianismo de hoy. Lavar pies. Muchos creen, y muchas iglesias tienen a los congregantes así, con miedo. Pastores haciéndose ricos de las ovejas. No debe ser así. El primero en despojarse, y lo vimos hermosamente, y yo sé que lo saben, mis hermanos. El primero en despojarse debe ser aquellos que están enfrente de la iglesia. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto esto? ¿Cómo lo hace Pablo? Cristo, en la cena, y lo dice claramente. ¿Qué hizo nuestro Señor? Dobló rodillas y lavó los pies. Siendo el único ser humano con toda la autoridad, el único ser humano, 100% hombre, 100% Dios, con toda la autoridad en el universo, hermanos. Siendo el Dios soberano, mi Señor Jesús, siendo santo, el 3 veces Jesucristo, hasta que la tierra seguía siendo 3 veces santo. Y mi Señor, allí en la cena, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, y le dolía, y lo vamos a ver ahorita. No fue hipócrita el lavado de mis pies de mi Señor. No fue hipócrita. Le lavó los pies a Judas con amor. Cristo dobló rodillas a lavar los pies de sus discípulos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué están discutiendo los discípulos cuando Jesús lava los pies? ¿Quién iba a ser mayor allá? Ese es nuestro Señor, mis hermanos. La autoridad, hermanos, también como padres de familia, no es a manera de dictadura, mis hermanos varones casados. Se lo digo por experiencia. Si lo queremos hacer de dictadura, no sale, hermano. No sale. No, la esposa no se va a sujetar si lo quiere hacer por dictadura. Lo único que va a crear son más problemas. Pero si como varones somos los primeros en servir, en doblar rodilla en la casa, yo le aseguro por experiencia propia que la esposa va a estar sujeta con amor y en Dios también, como Dios lo manda. Lo he visto y lo he vivido, hermanos, gracias a Dios, porque he aprendido. Versículos 10 y 12. Ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil, el cual te vuelvo a enviar. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Pablo le pide a Filemón, Pablo expresa su petición en este momento. Hasta ahorita, hermanos, de lo que vamos en la carta, hasta este momento, Pablo le empieza a decir a Filemón: te pido, por favor, ahora sí, por mi hijo Onésimo, recíbelo. Y lo que le está diciendo en el versículo 10, que he engendrado mis prisiones. Onésimo se convirtió en la gran misericordia de Dios bajo la predicación de Pablo en Roma. Onésimo escapó de su pecado, pero Dios lo trajo a sus pies en su gran misericordia a través del apóstol Pablo. Gloria a Dios. El cual, dice el versículo 12, te vuelvo a enviar. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Recíbele como a mí, de la misma manera que a mí me recibirías. Es lo que le está diciendo Pablo en esa parte, mis hermanos. Cuando dice como mis entrañas, quiere decir como a mí mismo, como a mí me recibirías. Versículo 13 al 14. Y ponga especial atención aquí. Yo quisiera, dice Pablo, yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviesen las prisiones del Evangelio. Mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio, o tu favor, o tu perdón, no fuese como de necesidad, sino voluntario. A la predicación, hermanos, he puesto como título: el perdón según el perdón de Dios. Fíjense lo que pasa, Vaya recapitulando, hermanos. Pablo le pudo haber mandado a Onésimo, a Filemón,
Y Filemón se hubiera tenido que sujetar. Pablo le está rogando por amor, con amor. Le está diciendo, se ha convertido a Cristo. Y luego le dice, yo quisiera tenerlo aquí conmigo. Onésimo se volvió tan grandemente de ayuda para el apóstol Pablo, que le dice, yo quisiera tenerlo conmigo, pero no lo voy a hacer. Porque ese asunto entre ustedes dos se tiene que arreglar. Más nada quiero ser sin tu consejo, porque tu beneficio, o sea, tu perdón, no quiero que sea de necesidad, o sea, no quiero que sea forzado por obediencia, quiero que sea voluntario. Pablo le pide a Filemón que el perdón no sea forzado por obediencia, sino de manera voluntaria, porque Dios no nos perdonó de manera forzada, sino de manera voluntaria, mis hermanos. Dios nadie lo forzó. Por Jesús, nadie lo forzó a venir a esa tierra. Nosotros no despertamos nada en Dios para que Cristo se hiciera hombre, viniera y sufriera en la cruz y los clavos y derramara su sangre en la cruz. Nadie lo forzó a mi Señor para que lo salvara usted y para que me salvara a mí, mi hermano. Cristo vino de manera voluntaria, por amor a nosotros, por amor a usted, mi hermano. El perdón de Dios fue de manera voluntaria, hermanos, porque ni usted ni yo buscábamos a Dios, ni usted ni yo queríamos saber nada con Dios, sino que al contrario, porque esa es la naturaleza del hombre, buscar todo lo que es contrario a Dios. Usted y yo, hermanos, sabemos que estamos perdidos en nuestros pecados, sin querer nada con Dios. Mas sin embargo, un día el Espíritu Santo, en su gran misericordia, igual que con Onésimo, Dios preparó un momento donde la aplicación de la palabra iba a ser una semilla sembrada en su corazón, y a su momento iba a dar fruto, un grito de salvación. Pero ese perdón fue de Dios hacia nosotros de manera voluntaria. Hermanos, quiero que entendamos algo. El perdonar es un mandato, amén, y lo debemos hacer por obediencia, amén. Pero el perdonar, si usted perdona no más por obediencia, está a medias, está mal. Está mal. Porque Cristo fue a la cruz, amén, primeramente por obediencia al Padre y por amor al Padre. Pero también fue a la cruz por amor a nosotros. Con amor eterno te he amado. Por tanto te soporté con misericordia. Cristo fue a la cruz también por amor. Ahora, si lo vemos, ¿cómo es el perdón conforme el perdón de Dios? Yo le voy a decir algo. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5. El amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. ¿Cómo nos perdona nuestro Señor Jesús cada vez que como hijos pecamos? Sin rencor. Sin rencor, mi Señor Jesús. Juan 13, el 2 al 4. Y la cena acabada, y acabando la cena, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, levantase de la cena, quitase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse y lavó los pies de sus discípulos. Esto es versículo 2 al 4, versículo 21. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió de espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió de espíritu. A mi Señor le dolió que uno de los 12 le iba a entregar. Porque si alguien amaba al prójimo, fue nuestro Señor Jesús. Y yo puedo asegurar con la palabra de Dios que mi Señor no le lavó los pies a Judas de manera hipócrita. ¿Quiere otro ejemplo? ¿Cuál es el reclamo de la iglesia de Éfeso? Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Está bien, qué bueno. En nuestro corazón hay que pedir perdón por obediencia, qué bueno, hermano.
bueno que nuestro corazón haya pedir perdón por obediencia. Está muy bien. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Puede pedir perdón, mis hermanos, por obediencia, y está bien. No le falta una cosa: ¿con qué corazón lo está pidiendo? ¿Con qué corazón estamos pidiendo perdón a los demás? ¿Con qué corazón le pido perdón a mi esposa? Si lo hago nomás por obediencia, solamente por amor a Dios, le está faltando el segundo mandamiento: por amor al prójimo como a mí mismo. No se trata, hermanos, tengan mucho cuidado, hermanos, al pedir perdón, hermanos. Debemos de pedir perdón de la misma manera que cuando ofendemos a Dios. De la misma manera, mis hermanos. ¿Cómo? A Dios no vamos y le pedimos perdón solo por el hecho de cumplir la ley y pedir perdón. Podemos ir y decir: no siento nada. Pues sí, pero no sientes nada si no tienes un corazón contrito y humillado y un dolor porque has ofendido a Dios con tu pecado. Dios no siente nada. Hay arrepentimiento. Bueno, de la misma manera, cuando vamos y pedimos perdón, el ofensor va con el ofendido a pedirle perdón. Debe ser de la misma manera, con un corazón contrito y humillado, sabiendo y siendo conscientes, hermanos, que hemos causado un daño en el hermano. Porque si llegamos y le decimos al hermano: bueno, le pido perdón pues porque lo mandaron, pues tengo que pedirle perdón, ya que, hermano, dañó a su hermano en Cristo. Sea consciente. Qué bueno que lo pide por obediencia, qué bueno. Pero, hermano, hay un daño que es provocado ahí. Hay un daño en el corazón del otro hermano. No le estoy diciendo que se vaya de rodillas, ahorita lo vamos a ver. No estoy diciendo que se vaya de rodillas. No estoy diciendo eso, mi hermano. Le estoy diciendo que sea prudente y que realmente sienta de corazón: pedir perdón, me equivoqué, Señor, y dañé al hermano con mi comentario. Aunque usted haya estado bien, me ha tocado pedir perdón aún, y cuando desde mi punto de vista no hice nada. Pero ¿sabe qué? Mi corazón, su corazón, mi hermano, debe ser sabiendo, hermanos, siendo conscientes que hemos causado un daño. Porque si vamos todavía con un amor, eso no es bíblico. El amor no guarda. Y todavía hay rencor aquí, hermano, no es un perdón. No es un perdón bíblico. Perdonamos de labios, o pedimos perdón de labios. Mucho folla dentro en nuestro corazón. Todavía hay rencor, según el perdón de Dios. Porque cada vez que usted peca, mi hermano, como todos pecamos, cada vez que usted peca y va y le pide perdón a Dios, y Dios lo perdona en su gran misericordia, ¿cuándo le ha guardado rencor Cristo a usted? Eso es lo hermoso del perdón de Dios. Incomprensible, maravilloso, grande, bondadoso perdón de Dios hacia los que se arrepienten. Hermoso perdón de Dios. Que tú si me escuchas y estás lejos de Cristo, el perdón de Dios es así, sin rencor. No te lo vuelve a echar en cara, siempre y cuando con un corazón contrito y humillado, siendo consciente que has ofendido a Dios. ¿Y sabes qué dice Cristo? Tomaré tu pecado, lo echaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de él. Lo hermoso es que no es que le dé amnesia a Dios. Dios sabe cómo hemos pecado. A Dios no le da amnesia, no se le olvida que hemos pecado. No, Dios lo sabe. Eso es lo más hermoso de esto. Eso es lo más hermoso, el perdón de mi Señor. Cristo lo sabe que hemos pecado. Y aún así no nos lo echa en cara. Eso quiere decir, no te lo recordé nunca más. Eso quiere decir, no que se le olvide, no, sino que nunca más lo echa en cara mismo pecado. Nunca. Por lo regular, hermanos, pensamos que el ofensor tiene que ser quien pida perdón. Y sí, también en la Biblia viene ahí, y hay versículos de eso, donde el ofensor también va y pide perdón a quien le ha ofendido. Pero yo le voy a decir algo. Si vemos el perdón como fue el perdón de Dios, ¿cómo nos perdonó Cristo? El ofendido. No, a los que lo ofendimos a Él. Los ofensores.
vino usted y yo, ofendimos a Dios. Lo más bíblico. Y dice por ahí Lucas, si un hermano pecara contra ti, tú, al que al que te cometió un pecado hacia ti, tú el que fuiste ofendido, tú, toma al hermano que te ofendió, toma al hermano, repréndele, exhórtale, y si se arrepintiere, perdónalo. ¿Quién? El ofendido va al que lo ofendió, no para echarle en cara como lo ofendió, sino para esforzarse y restituir la relación y que todo esté bien con Dios y entre los hermanos. Nunca el perdón en la Biblia es para echar en cara lo mal que me hiciste, cómo me dañaste. No, siempre el perdón es para restituir la hermandad entre los hijos de Dios, para restituir ese amor entre nosotros fraternalmente. Y lo vemos también en el Mateo 5. Si trajeras tu ofrenda al altar, y te recordares que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, levántate y arregla las cosas con tu hermano. Cristo mismo, aún en la cruz, Cristo mismo, aún en la cruz, con los que lo estaban ofendiendo, después de saliva en su cara, la cruz clavado, hermano, ahí, la corona de espinas, hermanos, aquí todavía burlándose de él en la cruz, mi Señor. Todavía ahí dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El ofendido intercediendo por el ofensor. Ese es el perdón bíblico. Ese es el perdón más bíblico. En la cruz de Cristo, hermanos, pasa exactamente lo contrario que lo que muchas veces queremos. El hermano me ofendió, la hermana ofendió, que no ve lo que me hizo. Y hermano, con todo respeto se le digo, ¿quién se cree usted que es? ¿Quién me creo yo que soy? Para decir, tienen que venirme a pedir perdón. Cuando Cristo, el Dios soberano de todo, vino a la tierra cuando nosotros le ofendimos, a perdonarnos a nosotros, a buscarnos a nosotros. Usted sabe cómo ofendió a Dios, yo sé cómo ofendí a Dios. Y Cristo vino por mí de manera personal, y un día Cristo perdonó mis pecados. Yo no lo busqué. Él vino a mí. Hermano, escúcheme bien. Si usted, mi hermano, obliga al otro hermano que lo ofendió a ganarse el perdón, esa es la doctrina católica de Testigos de Jehová, donde el hombre tiene que ganar el perdón. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que nos ofenden. Si nos sentamos al lado del hermano, nos sentamos en la otra esquina. No lo volteamos a ver, no lo saludamos, que le cueste y venga y me pide perdón. No, hermanos, no. Si usted obliga al hermano a ganarse su perdón, usted predica otro evangelio que no es el bíblico, porque yo le voy a preguntar, ¿en qué momento usted se ganó el perdón de Dios? ¿En qué momento me gané el perdón de Dios? Gracias, soberana, gracias. Por gracia mi Señor me perdonó. Por gracia también nosotros debemos esforzarnos por perdonar a mis hermanos. ¿Qué haciendo? Aunque me ofendieron a mí, buscaba a mi hermano que me ofendió y arreglar la situación. Cristo no vino a echarnos en cara nada, al contrario, vino a arreglar la situación que teníamos. Dios no nos perdonó para obligarnos a sentir la vergüenza y la pena del pecado. Escúcheme bien. Dios no nos perdonó para obligarnos a sentir la vergüenza y la pena del pecado. Dios quiere que vivamos libres, sin ninguna condenación. Y así hagamos sentir al hermano que perdonamos. ¿En qué momento Dios lo ha obligado? Mira lo que me hiciste, mira, siéntete mal porque... No. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Dios quiere, en nuestra relación personal con Dios, estoy hablando, que vivamos libres de ninguna condenación. Porque cuando Dios me perdona, y cuando Dios lo perdona a usted, mi hermano, usted se levanta libre de cualquier condenación. El pecado ya no lo siente. Libre, gozoso, levanta las manos y alaba a Dios. De la misma manera, cuando perdonemos al hermano, debemos perdonarlo verdaderamente. Y que el hermano se sienta libre
de que la situación, la ofensa, ha quedado limpia, ya no hay, libres. Versículo 16. Versículo 15, 16. Porque acaso puestos apartado de ti por algún tiempo, para que le sirvieses para siempre, no ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, por cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Fíjense lo que dice el versículo 15, en otras palabras lo que está diciendo, Filemón, ponte a pensar esto, ¿qué tal si Dios permitió que te ofendiera de esa manera? Onésimo, en aquel año, te ofendiera de esa manera porque Dios en su plan soberano, en ese plan permisivo de Dios, permitiera a Dios eso, para que un día viniera a Roma, se topara conmigo y el Evangelio de Cristo me hubiera salvado. ¿Valió la pena, Onésimo? ¿Valió la pena, Filemón? Le pide Pablo, ya no lo recibas como siervo, antes más que siervo, como amado, como hermano amado, mayormente, más que a mí, dice Pablo, pero cuanto más de ti, en la carne y en el Señor. Recíbelo como un hermano amado en Cristo Jesús. En Colosenses, y quiero que es hermoso, Colosenses va junto con Filemón, y en Colosenses dice que en Cristo ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre, todos somos los mismos, somos ovejas del Señor. Y cuando un inconverso se convierte a Cristo, viene a formar parte de la familia, todos, de Cristo, de la esposa amada que estamos en nuestro Señor. Hermanos, yo le voy a decir algo. Extraño los cultos a mi Señor. Extraño tocar alabanzas en el templo, en la casa de oración para mi Señor. Claro que extraño eso. ¿Sabe que estoy en el domingo de resurrección? Aparte del culto, como le digo y todo, el desayuno después. Extraño mucho. Hermano, si en usted no hay amor por los hermanos, escudriñe su salvación. Escudriñe su salvación, porque verdaderamente, y me siento mal más yo, porque muchas veces, desgraciadamente, cuando empezaba en el cristianismo, desprecié esos desayunos después, esas comidas después, esos momentos de fraternidad después. Al principio, sobre todo al principio del cristianismo, lo despreciaba, me iba rápido. Si viera cómo me dolió el domingo. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí. O sea, quiero que vea, hermano, y esto lo podemos ver en cualquier congregación. Muchas veces, si se trata del pastor o de la hermana, a veces tienen un cierto trato especial, porque es el pastor, o porque es la hermana, porque es el hermano. Y no debería ser así. Pablo le dice, si me tienes por compañero, si realmente me aprecias, como dices que lo haces, quiero que recibas a Onésimo como a mí me recibirías. ¿Qué haría Filemón si llegara Pablo a la iglesia de Colosas? Tenía dinero Filemón, era alguien de dinero, era alguien con economía. Mataban al mejor becerro, una fiesta, vestiduras, arreglan el cuarto para Pablo, arreglen esto, que no le falte nada, comida, agua, que tenga todo. El hermano Pablo viene a visitarnos. Pablo le dice, no hagas diferencia. No hagas diferencia alguna, porque somos iguales. Pecadores perdonados por Cristo. Hermanos, no debemos tener un favoritismo perdonar. Fíjense muy bien. A veces porque es el hermano o porque es la hermana,
No, si me ofendo algo, no se preocupe, hermano, todo está bien. Pero que no me ofenda el hermano sutanito, porque no debe ser así, hermanos. No debe haber ningún favoritismo. Dios mismo no hace excepción de personas. Todo lo contrario. Y sabemos en qué contexto estoy hablando esto de que Dios no hace excepción de personas. Pero ¿qué vemos en las iglesias de hoy? ¿Qué vemos en las iglesias de hoy? Santiago, capítulo 2, del 1 al 3. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en la excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un hombre pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Versículo 8. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis excepción de personas, cometéis pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Que vemos en las iglesias actuales, dejando asientos especiales para los pastores y despreciando a aquellos hermanos que no tienen a lo mejor la misma economía que los demás, o que los principales. No, hermanos, en la iglesia no hay asientos apartados, en la iglesia no hay espacios de estacionamiento apartados. No, porque los primeros que deben de lavar los pies, los primeros que deben servir a los hermanos, son los que están de frente de la congregación. Pero vemos todo lo contrario en las iglesias apóstatas que hay el día de hoy, haciéndose ricos a expensas de los hermanos, despreciando a aquellos hermanos pobres, entre comillas, o de economía diferente a de ellos, nomás por su manera de vestir, por su manera de hablar, o por su economía. Qué triste. Pero esa es la iglesia. Esas son la mayoría de las iglesias cristianas, cristianas entre comillas, el día de hoy. Versículo 18, 19. Si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún a ti mismo te me debes más. No hay ofensa que no podamos perdonar. Así se lo digo. No hay ofensa que no podamos perdonar. Porque a Cristo lo ofendieron con la ofensa más grande que va a existir en todo el mundo, en toda la historia, que fue nuestro pecado sobre nosotros. Y aún ahí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No puedo perdonar porque me ofendió de tal manera, no puedo perdonar. Sí se puede. Sí se puede. Según el perdón de Dios, sí se puede. Versículo 20. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de los que te digo. Fíjense lo que dice el versículo 20. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor. Es la tercera vez en la carta que Pablo recurre a las mismas palabras, mis entrañas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en esas tres veces que Pablo lo está usando? ¿Qué está pasando? Fíjense muy bien. Primero, Filemón era famoso por recrear las entrañas de los santos. En otras palabras, Filemón es famoso por como consolador de corazones. Pablo le pide a Onésimo. Pablo le pide le dice a Filemón, Onésimo es el corazón de Pablo, es mi carga. Pablo dice, Onésimo ahorita es mi carga en mi corazón, es mi preocupación. ¿Y qué le dice en el versículo 20? Filemón, consuela mi corazón. Consolando a Onésimo, consolarás mi corazón. Eso es lo que le dice Pablo. Consuela a Onésimo. Si tanto me tienes por gran apreciación y soy tanto para ti y me tienes en gran estima, dice Pablo a Filemón, bueno, yo te pido, si quieres consolar mi corazón, consuela a Onésimo. Consuela a Onésimo. Pablo, prisionero,
No faltaba mucho para ser ejecutado. Y muchas veces lo dejaron solo. Lo abandonaron. Pablo le está pidiendo: consuela mi corazón a través de Onésimo. Pablo le está pidiendo que se ponga en el lugar de Onésimo. Eso es lo que Pablo le está pidiendo. Por un lado, tenemos a Filemón. Pablo le dice: Filemón, ponte los zapatos de Onésimo. Viene con vergüenza. Viene arrepentido porque vino desde Roma hasta Colosas para arreglar la situación. Le duele en su corazón. Onésimo pudo haberse quedado en Roma y simplemente pues ya y evadir a Pablo y no sé, buscar cualquier otra excusa, pero no lo hizo. No lo hizo. Onésimo traía un dolor en su corazón, por eso quiso regresar. Venía arrepentido, venía con una vergüenza, porque posiblemente, como le decía al principio, lo que pasó, el robo o la ofensa, fue no nomás a Filemón, sino a varios de la iglesia. Imagínense a Onésimo con lo que hizo en el pasado delante de toda la iglesia, mis hermanos. Era una situación difícil para Onésimo. Era difícil. Y Pablo está diciendo: ponte los pies por favor de Filemón. Consuélalo. Y por otra parte vemos a Filemón. Filemón pudo haberse excusado, pero vemos en Filemón el corazón de un verdaderamente regenerado hijo de Dios. No quiso dejar las cosas así, sino voluntariamente quiso regresar con toda vergüenza, pero arreglar la situación que había entre ellos. Hermano, si usted no tiene ese corazón, mi amado hermano, si usted no tiene ese corazón de querer tener las situaciones en paz, en armonía con todos los hermanos, habitando juntos en armonía, entonces, hermano, escudriñe. Escudriñe, hermano. Porque Cristo hizo lo mismo con nosotros. Cristo hizo exactamente lo mismo con nosotros. El hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Cómo veníamos? Después de que hubo ese sentir en nuestro corazón, nos arrepentimos y oramos a Dios: Señor, perdóname por lo que hice antes de ser salvos, perdóname. ¿Qué pasa? Un día llega Cristo, nos levanta, nos pone vestiduras blancas, y ese es pecado. No siento en mi corazón pedirle perdón por lo que ya me perdonó en aquel momento, por todo lo que hice siendo inconverso. No siento. Y yo creo que si trato, Dios me calla. Cállate, ya te perdoné, hermano. Ya te perdoné. Hermanos, póngase los zapatos de aquel hermano que le viene a pedir perdón. Poquito nomás, hermano. Póngase los zapatos en aquel hermano que le está viniendo a pedir perdón. Porque ir a pedir perdón no es fácil. Es una humillación. Es un reconocimiento: estuve mal, me equivoqué. Es una vergüenza también. Si usted va a pedir perdón, qué bueno, hermano. Si su corazón está a pedir perdón con el corazón correcto y no solo por obediencia, qué bueno, hermano. Qué bueno, porque es una gran señal de que usted ha nacido de Dios, de que usted ha sido transformado por Cristo. Versículo 21. Que he escrito: confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Hermanos, ¿cuántas veces no podemos decir: yo busqué al hermano para pedirle perdón, pero si ya, hermanos, no quería aceptar mi perdón, hermano, le estuve pidiendo perdón, tengo el corazón correcto, mi hermano, pero le sigo, hermano, ya me cansé, ya no voy a pedir perdón, ya me cansé. Lo vemos una vez más en nuestro Señor Jesucristo. Desde que empezó su ministerio, hasta la cruz, buscó reconciliación del hombre con Dios. Aún en la cruz, con toda la ira de Dios sobre sus hombros, la cruz, los clavos sobre él, y una vez más lo recuerdo, hermanos, con todo eso mi Señor
estando en la cruz, estando en aflicción, asfixiado ahí, se levantaba y dice la Biblia que con voz fuerte, una vez más, y se los vuelvo y recargo, perdónalos, porque no saben lo que hace. Se cansó de pedirle perdón al hermano. Síguele pidiendo perdón hasta que esté en la cruz sufriendo como Cristo. Es así, hermano. Hay carne, yo sé que es difícil. Hay carne, pues yo mismo, yo sé que es difícil, hermano. Pero vamos conforme a la imagen de Cristo, y sí se puede ahora en Cristo Jesús. O puede decir, no lo perdono, hermanos, porque seguirá igual. No perdono porque el hermano me va a ofender otra vez con lo mismo, hermano. Yo sé, yo conozco al hermano como es. Me va a seguir ofendiendo igual. ¿Cuántas veces Dios no lo ha perdonado a usted o a mí? Y seguimos muchas veces pecando de la misma manera. ¿Cuántas veces hemos pecado de la misma manera y Dios nos perdona? En la cruz del Calvario, Cristo sabía que aún después de usted ser hijo y yo siendo hijo, iba a volver a fallar. Hermanos, hay que perdonar de la misma manera. Pablo le dice, sé que vas a hacer aún más de lo que te digo. Sé, Filemón, que vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. Después, pues Pablo se despide en la carta. La carta a Filemón no nos dice, mis hermanos, qué pasó. No nos dice qué pasó, nomás nos dice pues que Pablo le pidió a Filemón que recibiera a Onésimo. No nos dice. Pero la historia de la iglesia, hermanos, un escritor, un historiador cristiano llamado Ignacio, el obispo de Antioquía, hay cartas registradas donde él está hablando de esta carta de Filemón y se está refiriendo a un Onésimo, y lo más probable es que sea el mismo Onésimo que está aquí en Filemón, porque también en la misma carta que escribe Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, en la misma carta menciona a Filemón y menciona al mismo Onésimo. Entonces menciona a los mismos. Está más o menos en la fecha que debe estar, todo concuerda. Los estudiosos dicen que es muy probable, y yo creo que así fue, que ese Onésimo que se escribe ahí, en esas cartas que incluyeron de Ignacio, el obispo de Antioquía, que esté hablando del mismo Onésimo. Está hablando del mismo Onésimo que llegó allí por el perdón de los hermanos. Pero ¿sabe qué? No se refiere a Onésimo como un esclavo, sino como el pastor de la iglesia de Éfeso, como un obispo en la iglesia, como un oficial, si lo quiere ver, en la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó, hermanos? Onésimo, el esclavo fugitivo, es perdonado, abrazado, restaurado, se convierte en una parte de la iglesia en Colosas, y años más tarde es elevado para ser el obispo en la iglesia de Éfeso. Y yendo más allá de eso, eruditos del Nuevo Testamento creen que Onésimo fue vital en recoger y preservar cartas escritas por Pablo. ¿Sabe qué pasó ahí? Están toda la iglesia y Filemón, se levantó Filemón, fue a abrazar a Onésimo y se perdonaron. Y sabe que Pablo fue muy sabio en hacerlo como lo hizo. Fue muy sabio en hacerlo como lo hizo. Número uno, no lo hizo mandando, lo hizo con amor. Qué ejemplo para todos nosotros en cómo exhortar a algún hermano. Número dos, la ofensa que había hecho Onésimo, no nomás había sido Filemón, sino que también había sido parte de la iglesia. Y lo que Pablo hizo fue ir al hermano maduro y decirle, hermano Filemón, perdónalo. Si Filemón lo perdonaba, ¿qué cree que iba a pasar con toda la iglesia? Lo iban a perdonar. ¿Y sabes qué pasó? Lo perdonaron. Al punto de que después Onésimo se vuelve pastor oficial en una iglesia, en la iglesia de Éfeso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si no tenemos amor primeramente entre nosotros, antes de ir a evangelizar allá, hermano, ni salgamos. Si no hay amor entre nosotros primeramente, ¿a qué va con el prójimo allá?
¿A qué va? Hermanos, conclusión, perdonar no es echarlas después o seguir con la misma actitud hacia el hermano. Claro que habrá un tiempo de sanación, pero el perdonar es hacerlo igual que Filemón hacia Onésimo, de la misma manera. Y aún Onésimo fue edificado, gracias al perdón de Filemón fue edificado, y la vida de Onésimo sirvió a Cristo, y todavía, déjenme decirle, murió como mártir Onésimo. Pablo exhorta con su testimonio. Jamás en la carta de Filemón menciona la palabra perdón, porque es algo que ya debe estar en nosotros. Jamás Pablo menciona la palabra perdón. Está presuponiendo la fe y el actuar de Filemón. Es la única carta de Pablo donde no menciona la muerte ni la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque de esto se trata la muerte y la resurrección de Cristo, del perdón de Dios hacia nosotros y cómo nosotros debemos perdonar a los demás. Eso es la cruz de Cristo, eso es su resurrección, el perdón de Dios hacia nosotros. Pablo ahí estaba hablando de la muerte de Cristo y su resurrección con su testimonio. Pablo abrió su corazón, lo cual es algo muy peligroso de hacer, debido a que no todos lo van a tratar bien. Entienda esto, hermano. Pablo abrió su corazón. Cuando dice Pablo ya viejo y en prisiones, no está refiriendo a su edad. Está diciendo, he pasado por mucho, latigados, tantas cosas que pasé. Yo, Pablo, y aún estoy prisionero de Cristo. Humanamente, pues hasta abajo, humanamente. Y quiero que sepa, hermanos, no todos van a tratarlo bien si usted abre su corazón de la misma manera que lo hizo Pablo. ¿Por qué, hermano? Número uno, no todos son. Hay cizaña en la iglesia. No todos son. Número dos, aún los que somos, seguimos teniendo carne y seguimos pecando. Nunca espere nada de la iglesia. No porque seamos malos, no, hermano, no, sino porque aún tenemos esa carne y aún seguimos pecando. Pero gracias a Dios, entre más se acerca la venida de nuestro Señor, espero que cada uno de nosotros, hermanos, vayamos siendo más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creo que queda expuesta de una manera clara lo que es el perdón como el perdón de Dios, no forzado ni solamente por obediencia, sino que sea voluntario, de corazón. La mayoría de las ofensas, hermanos, siendo sinceros, son cosas tan triviales, hermanos. Perdonemos de la misma manera que Filemón perdonó a Onésimo. Perdonemos de la misma manera que Dios le perdonó a usted y me perdonó a mí. Dios lo bendiga, hermanos.